2008. Galardón otorgado por la revista americana Foreign Policy como primer intelectual del mundo. Galardón Constructor de Paz, otorgado en el 2011 por el East West Institute. Gran Premio Manae de la Paz, 2013. Elegido por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes, año 2013. Las luces de los sabios y piadosos creyentes precede a sus palabras y el efecto de éstas alcanza y llega tan o cuán lejos como esa luz pueda ir. Ataullah al-Iskandari. Cuando cumplí 18 años, mi padre me preguntó: ¿qué es esto que llamas servicio? ¿Es esta la clase de vida que quieres vivir? Una meta, un ideal, un sueño, un llamado al deber, un llamado al servicio. ¿Quién no se sentiría inspirado por estas esperanzas? ¿Quién no querría sembrar ideas que lo transporten más allá de esta tierra? Palabras que den un real propósito a nuestra existencia. Descubrir una causa de esta magnitud es un momento trascendental, especialmente para una persona joven. Los jóvenes tienen aún muchas posibilidades y caminos a elegir. Pueden inclinarse por un camino que los conduzca a la concreción de sus deseos o por un camino que les dé respuesta a las preguntas que tienen en sus corazones y mentes. ¿Es esta la clase de vida que quieres vivir? Desde los años 60, esta es una pregunta que miles de chicas y chicos jóvenes de Turquía debieron enfrentar. Esta es la historia de un hombre joven que tomó una decisión un día, una decisión que muchos otros han tomado. La decisión de servir, de amar, de conversar. Esta es la historia acerca del bendito camino que muchos eligieron para caminar y de la persona que los inspiró. El mundo en los años 30. El mundo resurgía de las cenizas de una sangrienta guerra solo para ir en camino de caer en otro mortal conflicto. Ese era el tiempo de conquistar el planeta. Las naciones no solo buscaban las ventajas políticas y armamentistas compitiendo entre ellas, también ansiaban dominar a la naturaleza misma. Fue una paradoja histórica. Guerreros y emperadores que alguna vez habían luchado juntos y habían blandido la misma espada, ahora fueron a la guerra, manipulando armamentos y tanques gigantescos. Ellos tenían plantadas sus raíces a la sombra de diferentes ideologías, pero servían al fin y al cabo a la misma pasión invisible, el poder y la codicia, esas desesperantes debilidades humanas. Ellos estaban manejados por un espejismo, un engaño para probar la supremacía humana y el poder, para probar que no necesitábamos un creador. Una invención científica seguía la siguiente, pero esto no se hacía simplemente por aprender y descubrir, sino también para satisfacer un hambre narcisista, para anexar territorios. Es por ello que voces nuevas eran necesarias para hacer un llamado al sentido común de la humanidad, para recordarnos que sus facultades eran eslabones para propósitos más altos, no para ser desperdiciadas en el serpenteante camino del alma humana, para saber que el misterio del universo está ahí para que lo descubramos. Por eso, necesitamos voces poderosamente suaves y convincentes. Necesitamos voces que puedan hablar en representación del alma de nuestro planeta y de la familia humana. El mundo necesita nuevas definiciones, ideas transformadoras y una mentalidad actualizada. ¿Qué es esto a lo que llamas servicio? ¿Es esta la clase de vida que quieres vivir? Turquía,
cuna de las primeras civilizaciones, cruce de caminos de grandes culturas y un puente donde ambos lados del mundo se fusionaron conjuntamente desde los restos de un antiguo imperio que luego se transformó en una joven república, afrontando el dilema de mantener las raíces del gran pasado o empezar de nuevo en una hoja en blanco y eliminar ese pasado por completo. El camino había sido elegido y dejaba de lado un nuevo horizonte. Esta elección precipitó décadas de conflicto social, intervención militar e inestabilidad política. Erzurum, nacido en este dramáticamente multicultural país, Fethullah Gülen fue criado por dos padres piadosos en las alturas de Erzurum, al este de Turquía. Erzurum es históricamente conocida como una ciudad que albergó a las diferentes comunidades, y además sus becas espectaculares en estudios religiosos hicieron posible que Gülen pudiera estudiar con muchos maestros respetables de ese entonces. Pero Gülen no se conformaba con aprender de los estudiosos eruditos locales, por eso leyó vastamente y además aprendió de grandes pensadores mundiales y filósofos reconocidos, así como también de grandes eruditos islámicos. Su talento en oratoria y su vasta sabiduría llamó la atención tempranamente en su entorno. Incluso le pidieron que hablara desde los púlpitos cuando aún no tenía la edad para ello. Vivió la juventud con pasión y fuerza, y haciendo caso de su deseo de viajar y mudarse, cruzó el país para brindar sus sermones como un predicador oficial. Sentía el pulso de su nación a medida que iba viajando y desarrollando su línea de pensamiento, reconciliando miles de años de herencia intelectual y espiritual con las condiciones de los días de la modernidad. El diálogo, dijo él en una oportunidad, entre lo secular y lo religioso, entre la ciencia y la fe, entre Oriente y Occidente, que es como el pan y el agua para nuestra supervivencia como humanidad. La reconciliación, llamó él desde el púlpito, balance en la historia global, donde las demandas de la edad moderna son la clave de nuestra prosperidad. Democracia, avaló desde la pantalla televisiva. Es un camino de ida sin retorno, y ese camino aún puede ser mejorado y perfeccionado. Los valores universales de la humanidad, escribió en sus escritos que deben ser enfatizados como uno de los puntos más importantes entre las diferentes culturas y naciones. Educación, clamó por todos lados, y en lugar de levantar muros, persistió hasta abrir escuelas diseminando la educación en corazones y mentes iluminadas. Dad, llamó a todos para darle a los pobres y a los hambrientos, dejando de lado las críticas y las oposiciones. Gülen dio pasos para eliminar malentendidos y conoció a líderes mundiales tendiéndose lazos de paz mutuamente. A través de la Asociación de Escritores y Periodistas, le probó al mundo que las diferentes ideas se podían reunir en una misma mesa. Similarmente, y al mismo tiempo, en respuesta a su llamada, se abrieron escuelas en más de 140 países alrededor del mundo. Los estudiantes de estas escuelas pertenecen a diferentes etnias, religiones y culturas. Dan manifiesto de que es posible estar unidos en un mismo salón. Cortando islas de paz hechas por sus propias ideas, impregnando naciones desde el Pacífico, pasando por las Américas desde Siberia a África, protegiendo y sublimando la vida en sus diferentes colores y diversidades, derramando la exuberancia de aprender el lenguaje del diálogo y el amor. ¿Qué es esto a lo que llamas servicio? ¿Es esta la clase de vida que quieres vivir? Sí, Padre, entonces hazlo.
Tienes mi apoyo.